Bienvenidos a la bitácora. Por favor, por su seguridad, abróchense en los cinturones de seguridad. Nos encontramos atravesando una turbulencia ocasionada por el ojo de un globalismo dictatorial. En este viaje nos enfrentaremos a chemtrails, tratados de pandemia inmorales, cambios climáticos inventados y agendas totalitarias. Nuestras armas, el sentido común y la libre expresión. Somos muchos y estamos unidos, aunque quieran hacernos creer lo contrario. Este espacio fue creado para concientizar, discernir, informar con un total espíritu de libertad. La libertad de expresión no es una opción, es un derecho innato. Espero que disfruten este viaje y que compartan sus experiencias para que así podamos crear una sociedad justa. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches acá desde Buenos Aires, Argentina, 809 en directo. Bueno, hoy un programa muy especial. Primero quiero agradecer a todos los que nos están escuchando y por supuesto a Leonardo Castagnino, que hoy nos va a dar unas clases, yo diría, ¿no? Porque son realmente clases magistrales de lo que siempre intentamos hacer, ¿no? Que es dar la otra cara de la verdad, a veces yo la llamo, ¿no? La otra cara a la que no se escucha, ¿no? Hay una canción muy conocida de Lito Nevia, ¿no? Creo que es, a ver si no me equivoco, que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Eso quiere decir que hay otra historia. Y lo interesante, por lo menos de los últimos tiempos para mí, es que uno empecé, mejor dicho, voy a hablar en persona, en primera persona, es a descubrir la otra historia, ¿no? La historia que no nos contaron, esa historia que nos fueron sacando del camino para que no nos enterásemos, ¿no? Y por suerte, no sé por qué, quizás por algunos errores les salió un poco mal, quizás los medios de comunicación, estos independientes lograron llegar a más gente, ¿no? Y a escuchar la otra cara y a razonar y a usar un poco la lógica. Así que, bueno, quiero darle las gracias y también, bueno, obviamente a mi compañero acá, Guillermo, que, bueno, que también tiene un conocimiento de historia, ya vas a ver también muy, muy importante. Y Leonardo Castagnino es ingeniero civil e historiador revisionista argentino. Como ingeniero ha participado en proyectos y obras de diversa envergadura, autopistas y caminos de alta montaña en distintas provincias argentinas y en el exterior. Fue docente de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional. Como historiador, revisionista, ha dictado cursos de historia, entrevistas y exposiciones presenciales o vía Zoom en distintas entidades públicas o privadas, como el Cabildo de Asunción de Paraguay, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas,
Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, en radio y en televisión. Y hoy es un placerazo tenerlo acá, ¿no?, en la bitácora. Es miembro académico del número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires y del Centro de Estudios del Pensamiento Americano, CEPA. Colabora en la difusión histórica en distintos medios gráficos, de internet, radiales y televisivos. Ha dado charlas, cursos y conferencias en Argentina y Paraguay. Y funda y edita un sitio de internet, La Gaceta Federal. Ahí los invito a que la puedan ya localizar, www.lagaceta.com.ar, donde redacta y recopila información histórica. Es autor, si no me equivoco, de 13 libros, que me corrija si no, Leonardo, si no, de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, Historias de la Pampa y Anecdotario, Guía de Mantenimientos de Caminos Rurales, coautor. ¿Quién inventó el dulce de leche? Acá vamos a decir, después vamos a empezar con esta, quizás que nos diga quién inventó, porque cuando le vi el título dije, acá tengo que saber, porque la verdad, más que en nuestro programa muchas veces, Leonardo, lo que hacemos es la historia del mate, viste, todo ese tipo de cosas, y viste que aparecen muchas cosas. ¿Y quién mejor que vos para decirnos realmente quién fue? Porque esto, ya si me entero que el dulce de leche no es argentino, acá ya me agarra no sé, ya directamente digo que no sé, que no soy argentino, por más que tengo 4 generaciones de mi viejo de Argentina. Bueno, también Las invasiones inglesas, 1806-1870. Y otros libros más que ahí, bueno, dejamos por ahora por ahí. Gracias, Leonardo, por estar en el programa, realmente un placer. No, al contrario, gracias por invitarme y bueno, que va a ser un placer estar con ustedes. No, el placer va a ser nuestro porque nos vamos a enterar de cosas mucho más de lo que sabemos y yo particularmente, y bueno, lo mismo Guillermo, porque ya lo conozco, ¿no? Que es en la misma, queremos saber la verdad, queremos saber la otra cara, queremos analizar las cosas, queremos las cosas claras. Y antes de comenzar, 2 cosas te voy a preguntar antes de todo esto. Primero, creo que Guillermo nos quiere contar una anécdota de él, ya lo voy a dejar, pero dejo 2 preguntitas. Una, la del dulce leche, y la otra, una que te pregunté antes, ¿por qué el libro dice 1806, ¿no? 1870, ¿no? Eso para después, para comenzar. Pero dejale un segundito ahora a Guillermo, que quería contarnos, él, viste, tiene ganas de hablar, y lo dejamos porque después no vamos a hablar ninguno de los dos, te escuchamos a vos. No, ¿cómo? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Leonardo, por aceptar la invitación. Es un gusto, un placer y un honor que estés. Quiero aprovechar también a mandarle saludos a las personas que nos estuvieron saludando durante la introducción. Y bueno, hoy estamos para hablar de historia, así que bueno, mi anécdota, mi humilde anécdota, es de cuando entré a la escuela industrial y tuve a mi primer profesor de historia. Bien, este hombre se presentó en la clase y preguntó abiertamente a quién no le gusta la historia. Y yo estuve de los primeros en levantar la mano y decía, le gusta la historia. Entonces dice, bien, ¿por qué no le gusta la historia? Porque es mentira, le dije. Y él siguió preguntando a los demás, dice alguien más y qué sé yo, y dijo, bueno, efectivamente es mentira. Y comentó lo que vos dijiste, Mario, la historia la escriben los que ganan, por lo tanto no tienen por qué decir la verdad, solamente tienen que decir lo que les conviene. Y como esto se mantiene a lo largo de la historia, cuando ustedes quieren entender de historia, nunca lean libros de historia, decía él. Ustedes, si quieren conocer la historia real, tienen que ir al Congreso y recopilar las listas de votaciones. ¿Por qué? Porque un político sale al estrado y dice, nosotros no vamos a respaldar esto. Después entra y vota que sí. Entonces, como sabemos que pasa eso, nunca le crean a nadie, simplemente vayan y vean qué votó cada uno y con eso armen la historia, ¿ok? Así es la cuestión. Así que bueno, ahora tenemos a alguien que hizo eso seguramente y que nos va a contar cosas fabulosas, ¿no? Un punto más, Guillermo. Te cuento que a mí me pasó lo mismo y me mandaron en 5º año porque dije que la historia no servía para nada en ese momento. Y me acuerdo del día que fui a rendir, cuando me senté, viste, que iba con la corbatita, el saco, ¿no? Todo bien vestidito, estaba bien arreglado, y le dice a las 2 maestras, las 2 profesoras que estaban ahí, le dice, ve, este es el alumno que dice que historia no sirve para nada. Bueno, yo recuerdo hasta el día de hoy, me aflojé la corbata, me senté muy cómodo porque acá viene el fusilamiento, viste, pero no, sabés que la aprobé, pero no. En realidad fue un profesor excelente y después me di cuenta, bueno, que lo que estaba diciendo es lo que te pasó a vos, que uno veía que los libros de historia no tenían mucha congruencia y que te enseñaban cosas tontas, ¿no? Que no eran las cosas que uno quería saber.
Tal cual. Y cuando uno después empieza a ver si realmente analiza la historia, ¿no? Y realmente la buena historia, la verdad, ¿no? ¿Cómo puede cambiar las cosas? Porque si vivimos en un mundo de mentira, vamos a vivir en un mundo de mentiras, ¿no? La única manera de cambiar ese mundo es entrar en la realidad. Ahora sí, Leonardo, te dejo hablar a vos. Pero justo cuando dijo eso, te digo la verdad, ni quería decirlo porque, bueno, cuando diga que historia no sirve para nada, hasta Leonardo se va a ir y va a decir, no, ¿para dónde vine? No, es que no sirve, eso es lo que no, tiene. es que en los últimos años me empezó a encantar. Lo que pasa es que me empezó a encantar cuando empecé a ver las consecuencias de las cosas y las verdades de las cosas, ¿no? Yo voy a contar una pequeña, muy cortita, un amigo mío, ingeniero bastante más grande que yo, y era muy informado siempre de los periódicos, de los amigos de los directores de los periódicos, y cuando alguien decía algo, dice, ¿pero cómo sabes? Le preguntaba a él, ¿no? Y dice, lo leí en el diario, y si lo leíste en el diario, dice, son mentiras. Porque para él y el tema de la historia, claro, la cuentan los que ganan. Incluso, exacto, por ejemplo, nosotros tenemos mucha historia desde la primaria, incluso en el colegio militar, en todos lados, una historia mitrista. Y Mitre fue, ¿no? Hubo un historiador mexicano que dijo, Mitre es el hombre que se inventó a sí mismo. Porque, por ejemplo, Mitre nunca ganó una batalla, nunca. Inclusive perdió una batalla contra los indios, que fue a dar un escarmiento a los indios acá en la provincia de Buenos Aires. Y fue como con la caballería y se vino con la infantería, pues los indios le comieron hasta los caballos. Ahora, él siempre justificaba todo. Él decía, no, lo que pasa, dice que los indios eran 900 y nosotros éramos 400. Y entonces alguien le dice, ¿pero cómo? ¿No? Y el tipo tuvo que decir, bueno, sí, en realidad los 900 éramos nosotros, los 400 eran los indios. Siempre tergiversaba las cosas. Incluso decían que era el único general que tuvo el mérito de haber perdido hasta un desfile, porque se equivocó de calle y llegó tarde, ¿viste? Entonces Mitre perdió todo, no ganó nunca una batalla. Ahora en todo vos le escuchás las justificaciones que hacía, una mentira tan alevosa que, ¿viste? No se puede ocultar. Ahora, es difícil desmentirlo porque es más fácil engañar a muchos que demostrarle a alguien que lo engañaron. Esa exactamente. Y cuesta mucho aceptarlo. ¿Sí? ¿Cómo? A mucha gente le cuesta aceptar eso, ¿no? Que lo engañaron durante tantos años. A mí, por ejemplo, yo siempre tenía como, no sé, como la vergüenza o el prurito de decir, bueno, yo no soy historiador. A mí, por ejemplo, me invitaban a que sea miembro del instituto, miembro académico del instituto, y le digo, yo no soy historiador, no quería. Y alguien me dijo una cosa que es cierta, dice, después me di cuenta, ¿no? Vos tenés la ventaja de no tener el compromiso con la historia oficial, entonces decís lo que te parece. No tengo compromiso político, entonces digo lo que yo creo que es verdad. Le guste a quien le guste. Y en realidad, una pregunta que me han hecho siempre dice, pero qué raro vos siendo ingeniero que te dediques a historia. Lo que pasa es que yo empecé con historia, empecé discutiendo en los foros, que antes no había WhatsApp. Hacían foros, uno se anotaba con un nick, qué sé yo, y entraba. Entonces empecé discutiendo ahí con un seudónimo. Entonces después me empezaron a pedir uno para poder discutir, para entrar en un debate tiene que estudiar además, ¿no? Entonces empecé a subir artículos. Los artículos que hacía, en vez de tener en la máquina, hice una página de internet y los empecé a subir ahí, que es la Gaceta. Pero de esto estoy hablando 15 o 20 años atrás. Después yo no daba mi nombre, pero después me preguntaron, me pedían que lo imprima los artículos y chao, publiqué el primer libro y ya se supo quién era, pero no, en principio no lo decía. Y el libro que surgió ahora, el de la invasión inglesas, yo discutiendo historia, el primer libro que hice fue Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. Y después hice la segunda parte, que es la ley del orden
Rosas, ¿no? Después yo trabajé en el puente Iguazú, en el puente internacional de Iguazú a Foz, y quería aprender brasilero, el portugués, va. Entonces fui a Brasil y iba a comprar un libro. Compré un libro y me cayó un libro de la Guerra Paraguay, escrito por un paraguayo. Y la verdad que yo digo, pucha, esto no es la historia que nos contaron. Encima de historia de la Guerra Paraguay, ni siquiera, yo creo que ni en la facultad la enseñan, porque yo le he preguntado a estudiantes de historia, le digo, che, ¿a vos qué te cuentan de la Guerra Paraguay? Y dice, ¿cómo? Hubo una guerra con Paraguay, pero escúchame, mataron al 75% de la población paraguaya y vos todavía no te enteraste, porque eso fue lo que mataron. Murió el 75% de los paraguayos en la guerra, y nadie... Así que escribí ese. Después escribí el de Artigas, Rosas y Francia, que tampoco se conoce, lo conocen. Eso se conoce poco. Porque Artigas también lo maltrataron de todas formas, ¿viste? Sarmiento decía que era un bandido. Todo, claro, a los que no piensan distinto que ellos, lo tratan de bandido, de sinvergüenza, ¿no? De Rosas, que era un tirano, del otro que era no sé qué. Entonces escribí ese de Artigas, Rosas y Francia. Y después, teniendo todos los libros míos sobre la mesa, le digo, pucha, en todas estas etapas estuvieron los ingleses. Entonces, por eso escribí La invasión inglesa, ahí te respondo tu pregunta, claro. 1806 a 1870, porque en todas, la de 1806, 1807, 1810, en la gesta emancipadora, en la toma de Malvinas, en la caída de Caseros, en Vuelta de Obligado, en todas estaban los ingleses, hasta 1870, que fue la Guerra Paraguay. Fue en 1865, en 1870 murió Francisco Solano López. Así que esa era la pregunta que se me hizo un poco larga la respuesta, pero... No, para nada. Pero no te escape la de dulce leche, ¿eh? Ah, la del dulce de leche. Si no dormimos. No, resulta la del dulce de leche es historia, no dice mentira, ¿no? Pero es historia con picardía, con humor, y por supuesto dice algunas cosas hechas en broma. Y surgió porque yo entraba en esos foros, entraba con un seudónimo que era HT, y entonces discutía con otros. Y después se me ocurrió, pucha, estaría bueno para guardarlo esto, porque entonces hice el libro en sí es como un foro de discusión entre varios personajes que en realidad soy yo que discuto conmigo mismo cambiándome de nombre, ¿no? Y no, el dulce de leche en realidad acá la anécdota está, se dicen, algunos dicen, no, es argentino porque lo hizo Rosas, la mucama de Rosas, preparándole mate de leche al restaurador, y entonces se le cocinó demasiado y le quedó dulce de leche. Pero yo digo, Rosa no va a tomar mate con mate de leche, toma mate amargo, o sea, no le pone azúcar tampoco. Entonces, los uruguayos se lo atribuyen a ellos. Dicen que durante el sitio de Montevideo, como no tenían que comer, hervían leche con azúcar, que contrabandeaban desde dentro del río, no sé, no me acuerdo cómo era la historia, y que se hizo el dulce de leche. Pero en realidad el dulce de leche ya se conocía, porque, por ejemplo, en Venezuela se llamaba manjar blanco, porque acá sí, el dulce de leche le ponen bicarbonato que queda más oscuro, pero allá no le ponían y entonces manjar blanco. En Colombia le decían cajeta porque venían unas cajitas de madera. Y tampoco es de América, porque ya lo conocían en España y a su vez lo conocían de los árabes. O sea, los árabes en el desierto hacían dulce de leche con leche de camello. Así que la historia es bastante larga. Y ahí aprovecho en el libro y pongo algunas cosas que, por ejemplo, acá dicen, acá conocemos la milanesa napolitana, claro, que no es ni de Milán ni de Nápoli, sino que es de un bar que había acá frente al Luna Park, de un italiano que se llamaba el Bar Napoli. El tipo era napolitano. Y parece que una vez se le quemó una milanesa, entonces le puso
salsa de tomate y queso, y le hice una comida especial. ¿Y cómo se llama? Milanesa a la napolitana. Y le gustó tanto que siempre la pedía. Y el bar, por ejemplo, la salsa La Parisien tampoco es de París, es de un bar de acá, de un restaurante que había frente al hipódromo. Y el revuelto Gramajo es porque había un coronel que llamaba Gramajo, que era ayudante de Roca, y un día no tenía comida, entonces con unas papas, un poco de queso y huevo, le hizo un revuelto, y le quedó el revuelto Gramajo. En fin, todas esas cosas las cuento en el libro con un poco de humor y de curiosidad y de verdad, ¿no? Está buenísimo, buenísimo. ¿Puedo aprovechar a hacer una pregunta? Por supuesto. Hay algo mientras no sea muy difícil. Claro, claro, como en la escuela, ¿no? No, una vez me contaron algo y que quisiera preguntar por si se cruzó con esa información alguna vez, a ver si lo que me explicaron era cierto o no. Yo una vez lo comenté en un programa hablando del mate y me habían dicho que el mate estaba prohibido por ley. Que era como una droga peligrosa y que eso venía por la época en la que estaban los jesuitas y nuestros autóctonos acostumbraban a tomar mate y entonces ellos lo veían como una reunión donde se hacía conspiración o donde se hablaba de lo que les pasaba a cada uno. Y ellos, para evitar que se comunicaran y se transmitieran información, terminaron declarando el mate como una droga. Pero esto yo nunca supe si era cierto porque nunca encontré esa ley. Entonces quería consultarle si usted alguna vez se topó con alguna información al respecto de esto. No, yo no, la verdad que no conozco que haya habido eso, pero inclusive hubo mate, o sea, la yerba mate estaba en Misiones o en Paraguay, ¿no? Incluso Don Plan, con esa excusa, fue a Posadas a vivir. Pero lo que escuché del mate, pero más reciente, que decían que el mate es cancerígeno, que hay que tomar Coca-Cola, nada menos que Coca-Cola, que es la peor mugre que hay, y no tomen mate. Yo digo, pero escúchame, en América se toma mate hace 500 años y vos me venís a decir que es cancerígeno. En fin. Seguramente la fuente era de Coca-Cola. Sí, claro. Así que bueno. Lo que sí recuerdo al respecto de primera mano, porque lo leí, era un estudio que había hecho Japón sobre bebidas tradicionales y había descubierto que el mate era la que más alimento proveía, ¿no? O sea, la bebida más alimenticia de las tradicionales en el mundo. Así que al menos ese mérito lo tenemos dicho por japoneses, no por políticos argentinos, ¿no? Pero es que si vos lees historia, por ejemplo, los ejércitos que iban cruzando todo el país, cruzando arroyos, cuando pedían insumos para vitualla, digamos, pedían paño para hacerse ropa, yerba y tabaco, porque carne comían, los paisanos, el ejército, los paisanos comían carne, mate y harían pan con harina y se acabó, no comían más. Eso es toda la alimentación que tenían. Y el mate, incluso el mate dicen que es ¿cómo es? Antiséptico, que no te deja contagiar. Y yo creo que puede ser cierto, porque vos fíjate las rondas de mate que hacen y nadie se contagia. Exacto. Sí, ahí alguien comenta de que hay hierbas que contienen metales, porque creo que la tierra tiene mucho hierro aparte, ¿no? La tierra de la zona de Misiones y Paraguay. Creo que también viene el hierro de esa zona también, que se puede encontrar si lo analizan también por eso. Pero y bueno, la tierra colorada dice que es óxido de hierro, no sé. Claro. Yo puedo aportar que encontré, sí, en la yerba, partículas de metal que las tomábamos con un imán, ¿bien? O sea, sí. sacar el polvillo de la yerba y demás, después de pasarle el colador, ¿no es cierto? Al polvillo que quedaba le pasábamos un imán por debajo del
del papel, y efectivamente aparecían partículas, y partículas grandes que no provendrían directamente de la Tierra, y llamaron la atención. Y después apareció una información de que la molienda hecha con máquinas producía a veces esquirlas de metal entre la hierba, ¿no? Claro, sí, lo Así comentaste una Claro, vez. yo no sé, no conozco el tema, pero debe ser por el proceso que le hacen, no, claro. no porque vengan en el vegetal en sí, ¿no? Claro. Contanos un poquitito del libro de las Islas Malvinas, cosas así, de esas cosas que uno no conoce, ¿no? Algunos puntitos. De las invasiones inglesas. Sí, de las invasiones inglesas, perdón. Bueno, el libro, te digo, empieza primero, hablo un poco de los personajes, como te dije, de Pío Rodríguez, Liniers, que tenía una personalidad extraordinaria. Liniers era de origen francés, pero él decía que tenía sangre francesa y corazón español. Murió de cara al sol. Fue una venganza que le hicieron porque Liniers era el héroe de la independencia, de la reconquista. Se opuso a la Revolución de Mayo porque él la consideraba una revolución subversiva en contra del gobierno legal que era España en ese momento, y él se opuso junto con el gobernador de Córdoba, que se llamaba Gutiérrez de la Concha. Entonces Moreno lo mandó a Castelli, Moreno y otros más de la Junta. Ahí están medio controvertidos, algunos dicen, no, el otro tampoco, no sé, pero Moreno fue el principal, con algunos más. Lo mandaron a reprimir y lo agarraron en cabeza de tigre, lo fusilaron. Lo fusilaron sin juicio previo y a manos de un pelotón de soldados ingleses, como dándole una venganza a los ingleses, una revancha a los ingleses. Entonces, soldados ingleses que habían quedado después de las invasiones inglesas, lo fusilaron. No solamente lo fusilaron, sino que lo tiraron en una zanja, no le dieron ni sepultura, y en los periódicos de Buenos Aires, por orden de Moreno, hablaron peste, pero una vergüenza lo que hicieron, lo que decían de Liniers. Así, bueno, después hablo un poco de la personalidad de San Martín también en la primera parte, y hablo de la defensa de Cartagena de India, que fue invadida por los ingleses, o quiso ser invadida, y Blas de Lezo, que era un genial estratega, con la décima parte de la gente, eran 3.000 y los ingleses eran 35.000. Él tenía 4 barcos y los ingleses tenían 100 y pico, y los venció. Se llamaba Blas de Lezo, que le decían el medio hombre porque le faltaba un ojo de una batalla, en otro le habían cortado un brazo, tenía una pata de madera, entonces le decían el medio hombre. Y ese fue el que dijo, después que los venció, dijo, todo buen español debe mear en dirección a Inglaterra, en dirección a Londres, dijo. Bueno, después después de eso hablo de los antecedentes, de todos los antecedentes históricos de los ingleses. Desde Marco Polo, que fue a buscar canela y en realidad fue a buscar la estrategia de los chinos, de cómo los ingleses se habían instalado primero en Venecia, después en Ámsterdam y después en Londres, en la calle Lloyd. No los ingleses, sino el sistema financiero, me refiero, ¿no? Y después hablo de todos los lugares, digamos, una breve reseña de todos los lugares donde los ingleses colonizaron, la India, la guerra del opio, la guerra del Pacífico acá en Perú, que le sacaron la salida del mar a Bolivia, en fin, y hago una breve descripción de las de acá, de las invasiones que hicieron acá. Ya después trato más en detalle cada una, 1806, 1807, 1810, que para mí también fue
estuvieron atrás los ingleses, pero bien de cerca, dirigiendo todo. Después la gesta emancipadora de San Martín, que los ingleses tuvieron mucha influencia a través de Miranda y la masonería. Después hablo de la guerra de Paraguay, de la guerra del Paraná, donde primero vino la intervención francesa, en 1838, y en 1840 la guerra del Paraná contra la Confederación Argentina, que querían, porque se dice, sí, que era por la navegación de los ríos. No, la navegación de los ríos era una excusa, que se produjo la batalla de Vuelta Obligado. Lo que querían hacer era separar la Mesopotamia, separarla de la Argentina, de la Confederación. Pasaron en Vuelta Obligado, que los unitarios dicen, sí, es una derrota. No, no fue una derrota, fue una batalla. Pero los ingleses, los anglo-franceses pasaron, pero fueron hasta Corrientes, no pudieron vender la mercadería que llevaban y se volvieron, los bombardearon con artillería móvil desde la costa. En Quebracho, en la vuelta de Quebracho, lo dieron varios barcos y terminaron rindiéndose y saludando el pabellón nacional con 20 cañonazos, devolviéndole a Rosas todo lo que le habían sacado, en fin, los derrotó completamente. Eso fue en Vuelta Obligado. Después los ingleses toman la derrota en Caseros porque financian a Brasil a través del barón de Mauá y lo derrocan a Rosas. Después de Caseros también se toman la revancha fusilando, por ejemplo, a todo el batallón de Aquino, que eran 900 personas, y las colgaron de los árboles, soldados, todos, oficiales y suboficiales. A muchos los fusilaron, por ejemplo, a Chilaver lo fusilaron por la espalda. Incluso hay una lista de lo que cobró cada uno, incluso personajes que después figuran como próceres nuestros, y está la lista que distribuyó Urquiza del dinero que había repartido, ¿no? Así que, y bueno, doy toda la revancha de Caseros, de las calles, no sé si lo nombré antes, cómo cambiaron las calles de Buenos Aires, las tergiversaron. No sé si lo dije antes, no recuerdo. No, eso lo charlamos antes del programa, pero no lo... Bueno, después de Caseros, la revancha que hicieron los unitarios fue cambiarle todas las denominaciones de las calles. Por ejemplo, Pío Rodríguez, que era el héroe un héroe de la invasión inglesa, le pusieron Santa Fe. Después le sacaron la calle Defensa no, Reconquista, o varias calles del centro las cambiaron. El Parque de Palermo le llamaron 3 de febrero, que es la batalla de Caseros. En la entrada del Campo de Rosas, el Campo de Rosas era particular de él antes de ser gobernador, y comprendía desde la calle Coronel Díaz, Santa Fe, Cabildo, hasta la calle Pampa y hasta el río. Todo eso era de él. Bueno, y se llamaba San Benito de Palermo. El caserón de él estaba donde actualmente es la avenida Sarmiento y Libertador. Y el acceso, la entrada, estaba donde está el Plaza Italia. Entonces en Plaza Italia le pusieron a Garibaldi, que Giuseppe Garibaldi fue un condottieri que saqueó todo Gualeguaychú en la época de la Confederación, mataron mujeres y todo, hicieron un desastre, justificándolo porque por el alcohol habían hecho eso, qué sé yo, pero que no justifica nada. La avenida de entrada le pusieron Sarmiento, en la otra punta le pusieron el monumento Urquiza, donde estaba la casa de Rosa le pusieron el monumento de Sarmiento, y ya te digo, la Caserón lo demolieron, y lo demolió el intendente Bullrich, y entonces le sacaron la calle que se llamaba Felipe Arana, que es la que está frente al Regimiento Patricio, y le pusieron Bullrich. Incluso hay otras calles, hay, por ejemplo, está la calle Rivera Indarte, que era acérrimo, mentiroso, contrario a Rosas.
hay otra que es Fructuoso Rivera, que era un uruguayo que le hizo la guerra a la Confederación. O sea, fue una total revancha, incluso en el interior. Vos vas al interior, por ejemplo, en Entre Ríos, todas las calles son Urquiza, el hermano de Urquiza, el tío de Urquiza. No hay ningún López Jordán en las calles de Entre Ríos. Y lo mismo, vas a Paraguay, por ejemplo, y no se puede creer, hay barrios, hay calles que se llaman Bartolomé Mitre o Domingo Faustino Sarmiento, etc. Y entonces yo digo, porque ¿cuál es la forma de colonizar o someter a un país o a una cultura? Y bueno, le cambian la religión, el idioma y la historia. Y listo, ya con eso ya lo tienen de su parte. Así que bueno, eso fue lo que pasó después de Caseros. Después de Caseros también estuvo Cepeda y estuvo Pavón. En Cepeda perdió Mitre y le ganó Urquiza, ¿no? Ahí se separó porque Buenos Aires se había separado del resto de la Confederación. Y después en Pavón se volvieron a enfrentar y hubo un pacto masónico ahí que Urquiza tenía que dejarle ganar a Mitre. Entonces la caballería de Urquiza, que era muy aguerrida, eran los entrerrianos, lo atropella a la caballería porteña de Mitre, y Mitre dispara. Y dispara y un chasque ahí Urquiza da media vuelta y se vuelve a Entre Ríos. Porque ¿qué hizo Urquiza? Dice, bueno, te gané, ahora me vuelvo. Le dio la batalla ganada como le habían ordenado, pero primero ganó él, ¿no? No sé si me explico. Entonces a Mitre, que Mitre disparó, le mandaron un chasque con un papelito que decía, vuelva general que hemos ganado. El tipo ni se había dado cuenta que había ganado. Eso fue en Pavón en 1861. Y después, bueno, relato toda esa parte después de Caseros, y después, por último, de la guerra del Paraguay, que fue que mataron al 75% de la población. Lo que hablo también son de los planes ingleses que hubo que eso me lo salteé recién, que hubo para invadir, digamos, o para pelear contra el Imperio Español. Ya en 1711 había un plan que era anónimo, que era un plan para humillar a España. Fue publicado incluso en 1739. Después hay varios, está en Basintart, bueno, no recuerdo ahora cómo se pronuncia. Había incluso los jesuitas, los jesuitas los habían expulsado de acá, entonces se fueron a Italia y le pasaban información a los ingleses de cómo tenían que hacer para cruzar la cordillera. Porque eso de que dice Mitre, que fue una estrategia genial que únicamente a San Martín se le puede ocurrir, son mentiras, porque en el plan Maitland, que estuvo oculto hasta que el que lo descubrió totalmente fue Terraño, el legislador, que encontró los documentos originales en Londres. Pero el plan, si uno lo lee, es exactamente lo que hizo San Martín. Lo que dijo Maitland era primero hacerse fuerte en Mendoza, después cruzar la cordillera, hacer un pacto con los indios, cruzar la cordillera y desalojar a los españoles de Chile. Entonces, como en Chile tenían, le llevaban trigo a Perú, ya los tenían medio sitiados, digamos. Y después ir por barco, que efectivamente así hizo San Martín, fue con Cochrane, que era una flota inglesa, un comandante inglés, ir hasta Lima. Ahora ahí cuando San Martín se va de gobernador a Mendoza, hay un hecho bastante notable, que Pueyrredón le pide que vuelva a
Buenos Aires porque tenían miedo de ¿cómo es Estanislao López invadiera Buenos Aires, ¿no? Entonces le pide que vuelva. Y Rosas, San Martín no quiere volver, entonces ¿qué hace? Renuncia al ejército. Renuncia al ejército y llama a los oficiales que nombren un nuevo general. Entonces lo nombran a él en Rancagua, se llama el acta de Rancagua. Entonces lo nombran a él, entonces él ¿qué hace? Le cambia la bandera al ejército, pone la bandera de los Andes y cruza Chile. Y después el otro hecho curioso o importante que pasa es cuando llega a Perú, San Martín hace un pacto con el virrey de Lima, y entonces le propone desalojar, o sea, juntar los dos ejércitos, el patriota y español, supuestamente, porque en el ejército español peleaba cualquier cantidad de indios que estaban a favor de los españoles, no era que los llevaban a la fuerza, sino que había incluso hasta había oficiales, hasta los cargos más altos había indios, ¿no? Entonces San Martín le propone unir a los dos ejércitos y traer un príncipe europeo, pero desalojar a los ingleses, sacar a los ingleses del comercio. E incluso se hace un brindis por ese pacto que hicieron los oficiales de los dos ejércitos en Punchauca, se llama el acuerdo de Punchauca. Ahora, ¿qué pasó? Había un general del ejército español, creo que se llamaba Menéndez, ahora no recuerdo, que era de la masonería. Entonces le pone a la oficialidad en contra y no pudieron hacer el pacto. Entonces, ¿qué pasó? San Martín se reúne en Guayaquil con Bolívar. Bolívar tenía un grado más grande de la masonería y San Martín se retira a Mendoza, y de Mendoza lo persiguieron de todos modos, de todas maneras, lo persiguió Rivadavia. Entonces San Martín, vestido de gaucho para que no lo identifiquen en el viaje, porque incluso Estanislao López le advirtió, ojo, que lo van a esperar en el viaje y lo van a matar para matarlo, y en cuanto usted me diga, yo mando un pelotón que lo lleve en triunfo hasta Buenos Aires. Eso le escribe en una carta a Estanislao López. Y San Martín entra a Buenos Aires medio escondido, la pone en brazos a la hija, la mujer ya había muerto, y se exilia en Europa, no vuelve más. Y después San Martín cuando sube Rosas, se hace totalmente rosista. Incluso él dice, ahora tengo esperanza porque hay una mano firme en la gobernación, que es lo que hacía falta. Incluso cuando la vuelta obligado se empiezan a cartear, no se conocieron personalmente, pero se mandaban cartas. Rosas lo nombra representante, como un embajador, digamos, en Europa, y San Martín le dona el sable de la independencia, se lo dona a Rosas. Allí hay una confusión también, porque no sé si tengo tiempo, pero hay una confusión, sí, claro. Porque después San Martín le dona el sable a Rosas. Después, con la guerra Paraguay, San Martín muere en el 1850, y después viene la guerra Paraguay, y incluso Alberdi, que era tan antirrosista, después dice, Rosas tenía razón, porque Alberdi se puso en contra de Mitre por la guerra Paraguay, estaba en contra de la guerra, Alberdi, y termina defendiéndolo a Rosas. Y Rosas le dona su sable, el de él,
se lo dona a Francisco Solano López, que era el jefe paraguayo, que lo terminan matando. Entonces, cuando Rosas le dona el sable, pone el testamento, está un poco confuso, ahí confunde, porque dice: así como San Martín me donó el sable de la libertad, yo a su vez le dono el sable de la soberanía a López. Pero le donó el sable de la soberanía, el que había recibido el sable de la independencia. Y eso confunde tal que yo inclusive he escuchado historiadores o a gobernadores o presidentes que han dicho ese mal ejemplo. Y así como Rosas, como San Martín se lo dio a Rosas, Rosas fue un desgraciado, se lo dio a López, no tiene nada que ver un sable con otro. Así que... Bien. Bueno, Leonardo, hay un par de preguntas de los espectadores que están escuchando. Una es si San Martín era masón, pregunta. Bueno, eso yo medio Hay dos corrientes muy encontradas, hay algunos que dicen que era masón y otros que dicen que era ultracatólico. Yo no sé qué era. Yo lo que te puedo decir, más o menos los hechos, como son. San Martín era oficial del ejército español, ¿no? Dicen que entró, dicen por lo menos, que entró en una logia de Cádiz que se llamaba Caballeros Racionales, que estaba Alvear. San Martín pide al ejército español la baja, porque tenía que ir a defender intereses personales a Perú, que no sé qué intereses, porque San Martín en Perú no tenía nada. La cuestión que pasa a Londres, en Londres va a una casa que, ahora no me acuerdo cómo era la calle, que era de Miranda, el venezolano. Miranda no estaba, pero se juntaban muchos amigos de Miranda, ¿viste? De la masonería. La cuestión que San Martín vuelve regresa acá con un barco. Yo no sé si San Martín era masón o no, pero los que venían en el barco eran todos masones. Sapiola, Alvear, todos. Entonces, y acá forma la logia Lautaro, que todos dicen que no era una logia masónica, que era una logia patriótica. Yo no sé. Ahora no. Vos lees cómo era el acto para entrar en la logia y era muy parecido a la logia masónica. Claro. Después, ¿qué pasa? Se pelea con Alvear y con Rivadavia, porque San Martín le hace una revolución a Rivadavia, lo saca del gobierno, lo hace renunciar. Se pelea con Rivadavia y con Alvear, que era totalmente tipo muy envidioso, celoso. Entonces lo mandan al ejército del norte, incluso le dice, cuando se iba, Alvear le comenta a uno que estaba con él, le dice: el hombre ya está perdido, diciendo, bueno, ya se fue. San Martín, ¿qué hace? Dice que está enfermo y se va a Mendoza y bueno, y hace todo eso que yo conté que hizo. Entonces, yo no sé, la duda que me queda y que muchos tienen es: ¿San Martín quiso usar a los ingleses para sacar a los españoles y los ingleses lo usaron a él? ¿O fue al revés? No sé, o lo usaron. Yo lo que sí sé es que San Martín estuvo acá 7 años, lo que sea. El virreinato quedó dividido en varios pedazos, porque quedó Argentina, Chile por un lado, Perú por otro, Bolivia. San Martín se fue. Ahora, yo a veces me pregunto, si los ingleses hubieran tomado un país como Chile y le hubieran dado la libertad, no. Hubieran tirado a todos los chilenos al mar y se hubiera incorporado Chile a la Confederación, si hubiera sido un conquistador, digamos. Así que no sé. Yo no tengo pruebas de una cosa o de la otra. Claro. Miro los resultados y los hechos, ¿no? Nada más.
Hay Leonardo, otra pregunta. Sí, sí, perdón. perdón, Mario, adelante. No, anda vos, anda vos. Sí, me había llamado la atención lo que fue toda la campaña libertadora de Latinoamérica. Y dentro de eso, una vez escucho una versión que dice que Inglaterra estaba orquestando a través de la masonería la liberación de Latinoamérica por un conflicto de poder con la Iglesia Católica. Es decir, ellos estaban unidos inicialmente en sus campañas, pero en algún momento la Iglesia Católica logra un nivel de poder que termina molestando a Inglaterra. Sabiendo que son parientes directos, ¿no? Uno con otro. Recién decía Leonardo sobre la gente que se había instalado primero en Ámsterdam y después había pasado a Inglaterra, y son los que se habían llevado el dinero de la caída del Imperio Romano, ¿no es cierto? Y son los que fundaron Europa, en definitiva. Entonces, la pregunta es si entre estas dos fracciones una tomó mucho poder de repente y los ingleses a través de la masonería y demás preparan esta liberación latinoamericana como para quitarle poder a la iglesia y recuperarlo ellos. ¿Es factible esta versión que me comentaron? ¿A mí me preguntás? Sí, sí. Bueno, sí, los ingleses, o sea, sí, tienen un tronco común, pero eran protestantes. Claro. Eran contrarios a la Iglesia Católica acérrimo. Y España llegó un momento que era, no sé, el imperio que donde no se pone el sol, pues tenían por dólar. En cambio, los ingleses no eran nadie, porque todos dicen, no, Inglaterra es la cuna de la civilización. Cuando estaban los romanos, los ingleses andaban a los garrotazos, eran los bárbaros. Claro. En España había universidades, en Italia, todo, y los ingleses todavía no. Los ingleses fundaron Norteamérica, o tomaron Norteamérica, que yo, no había ni una universidad, nada, y acá en América había 12 universidades. Incluso la leyenda negra que hicieron. O sea, los ingleses siempre lo que quisieron hacer era demoler al Imperio Español, y como no pudieron por la fuerza en 1806, 1807, lo trataron y lo terminaron haciendo con el libre comercio. Ahora vos fíjate la leyenda negra que dicen que los españoles mataron a todos los indios, etcétera. Son mentiras. Vos agarrás cualquier país americano, incluso la Argentina, hay más gente en mezcla de indio con español o italiano o lo que sea, que por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos los indios quedaron reducidos, ahí en las reducciones de esas, quedaron 4 o 5. Te digo más, en Rosas, cuando estuvo Rosas acá, los vacunaba a los indios contra la vacuna antivariólica, con la vacuna antivariólica, porque la viruela es europea, la peste, ¿no? La enfermedad. Entonces los indios no tenían defensa, tenían menos defensa que los europeos. Entonces Rosa los vacunaba, ¿y cómo hacía para vacunarla? Le cambiaba, le daba yeguas, pero los hacía con tal de que se vacunen. O incluso se tajeaba él el brazo para decir que se estaba vacunando y los tajeaba a los indios. Que decía que era un gualicho, que yo. Tanto así que un cacique decía, el cacique rubio nunca nos engañó, dice, nos regalaba yeguas para comer, porque los indios comían carne de yegua, ¿no? De yeguarizo. Dice, lo que sí era medio loco, dice, porque para regalarnos yegua nos hacía tajear el brazo. Y durante el periodo de Rosas no hubo ningún brote de viruela. Después hubo porque cuando vinieron los unitarios dejaron de vacunar. Pero en el periodo de Rosas no hubo ni un brote de viruela. En cambio en Estados Unidos, cuando había un brote de viruela, los ingleses juntaban mantas y se las regalaban a los indios para que se contagien. Ahora, ¿vos escuchás a los ingleses? No, acá los españoles en América mataron a todos los indios, son mentiras. Cuando vinieron en la revolución de 1806, en la invasión de 1806-1807, los indios se presentaron en el cabildo,
que tenían no sé cuántas tribus para pelear contra los colorados, decía, que son mala gente, incluso estamos dispuestos a trasladarlo al interior si es necesario. Entonces, tan mal no estaban los indios, porque iban a defender a quien los estaba esclavizando. Y si vos te pones a fijar, antes de la Revolución de Mayo, o en 1700, no había conflicto con los indios, ni nada. Todos los conflictos con los indios empezaron después, que pasaron los araucanos en 1800 y pico, pasaron de este lado, hacían los malones, etc. Ahí se armó el conflicto con los indios, no antes. Así Leonardo, que, bueno, perdón. Sí. No, otra pregunta del público. Dice, ¿qué opina Leonardo de la historia contada por Felipe Pignia? No opino nada, porque nunca leí nada. Un libro. Bueno. Ok. Y otro tema acá que preguntan, si Leonardo tiene conocimiento del tema, ¿podría contar la historia del terreno de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires que perteneció a la familia Unzué? No, la verdad que no conozco el tema. Disculpame, pero no. Bueno, y acá el profesor Nelson nos dice de Chile, nos dice que el padre de la patria, Bernardo Higgins, era masón. Nos comenta. ¿O'Higgins, el chileno? Sí, sí, sí. Y sí, yo creo que sí, todos eran. La mayoría, los que hicieron la independencia de América eran casi todos de la masonería. Los que no eran masones, te puedo decir, por ejemplo, Rosas, Facundo Quiroga, Dorrego. Hay una diferencia grande entre unitarios y federales, ¿no? Los unitarios eran casi todos masones, eran ateos o por lo menos no eran muy católicos, que digamos. En cambio, los federales eran los defensores de la patria, de la tradición, del catolicismo. En cambio, los unitarios no. Por ejemplo, Alberdi, que era liberal. Alberdi dice, ¿qué importa la nacionalidad? Nosotros somos ciudadanos del mundo. Dice, ¿qué importa? Bueno, no sé. Yo la verdad que no, muy del mundo no soy. Soy del mundo, sí, pero la verdad que defiendo primero la nación, después defiendo el mundo. En cambio Alberdi no. Alberdi decía, nosotros somos ciudadanos del mundo. El mismo Sarmiento quería traer maestros de Estados Unidos porque no sé, para él era una raza superior, o los ingleses, los de ojos claros, qué sé yo. Después resulta que fue a Europa y se llevó una sorpresa, porque en Inglaterra la clase obrera vivía mucho peor que los paisanos de acá del campo, ¿no? Y además Sarmiento protestaba contra todo el mundo. Sarmiento no quería a nadie, ¿no? Decía, a los italianos, esos bachichas, a los árabes que los franceses los corrieron por el desierto, los judíos, dice, esa raza semítica, los escoceses, unos borrachos, no sé a quién quería Sarmiento. A los indios que mataron todo porque no tenían nada de sangre, no tenían sangre humana. A los guaraníes había que hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Dice que hablan ese idioma endiablado, qué sé yo, un desastre, ¿viste? No se puede creer yo no sé, dicen el maestro. Padre y nos decían que no faltaba nunca al colegio, ¿no? Sí, y pues, si no ibas al colegio te decía, hay que ser como Sarmiento, te decían. Pero si en San Juan llueve 2 milímetros por año, ¿por qué va a faltar? No tiene excusa. Aparte, ¿es verdad que la escuela era de la casa de los padres de él? No sé. Por eso no faltaba. Mirá, el que fue ministro de Sarmiento era Avellaneda, que fue ministro de Educación, y dice que Sarmiento no fundó ninguna escuela, la hice toda yo. Eso es lo que dice lo que decía el ministro de Sarmiento. Y Sarmiento dicen que iba a Europa, pasaba todos los gastos, dice, ¿cómo es? Pasaba hasta los gastos que gastaba en los cabarets, ¿viste? Lo pasaba como... pero está, ahora no me acuerdo cómo era, orgía, tantos pesos pone en los gastos. Bueno. Así que no sé qué. ¿Vos no leíste el libro
como el ejército grande, del ejército grande, era Yo no. Sarmiento, léelo porque te vas a reír. Hay parte que es para reírse. ¿No? La estrategia que usaba para convencer a los gauchos, para civilizar a los gauchos. Y iba con un uniforme francés y botas de goma y una capa de esperma y qué sé yo, dice, tanto así que él mismo dice que por ahí se largó a llover, dice, y Urquiza me dijo, general, dice, se le van a mojar las plumas. Yo digo, los paisanos lo verían a este disfrazado de francés y matarían de risa. En fin. Muy Sí, bueno. hay partes que la van a tener que censurar, me parece. No hay problema. Las partes de la censura son las más reales, entonces. Acá no hacemos nada de eso, acá no censuramos. No, acá todo, pasa todo. todo. Bueno, ¿qué más querés preguntarle vos? No, yo me había quedado con la idea de lo que había comentado sobre Europa, ¿no es cierto? Ese movimiento, que recuerdo que hay un historiador que es español, bueno, es de Canarias, Jorge Guerra se llama, no sé si lo conoce Leonardo, y este hombre hizo toda una investigación sobre la caída del Imperio Romano, y comentaba justamente cómo lo que se llaman las noblezas negras eran las que habían provisto familiares que después fueron papas, y fueron los que se llevaron el dinero del imperio con el cual cruzaron los Pirineos y empezaron a repartirse los territorios europeos. Y él comenta también que esa es la gente que se paró en Ámsterdam para después ir a Inglaterra. Y comenta, bueno, que había toda una alianza dedicada a tomar el mundo en ese momento, entre ese grupo de personas y lo que quedaba de Roma, los grupos que se habían formado para poder sacar el dinero, entre los cuales estaban los famosos por crear los bancos y el manejo de dinero, que eran los templarios, ¿no es cierto? Entonces, parece ser que toda lo que decía Milcar recién, la casta política, que viene de aquella época, ¿no es cierto? De tratar de tomarlo todo, y son los que justamente crean organizaciones como, por ejemplo, la masonería y demás, para hacer distintas líneas para conseguir sus propios fines. Entonces, quería preguntarle sobre eso a Leonardo, si había visto este tipo de información y si él se había encontrado con algo que coincida con esto o no, ¿no es cierto? Mira, yo la verdad que no conozco demasiado la historia de Roma, etcétera. Una vez escuché una conferencia que hicieron y le decían algo que me parecía bastante coherente. El ejército, como es en Roma, empezó a faltar metálico. Entonces empezaron las monedas de oro o de plata que había, la empezaron a mezclar con otros metales. Entonces empezó a haber inflación. Entonces, como había inflación, la gente del campo empezó a ir a la ciudad, pues no le alcanzaba para comer. Entonces los romanos empezaron con el circo romano, pan y circo, hasta que se terminó derrumbando con la llegada de los bárbaros. Claro. Que es más o menos lo que nos está pasando a nosotros, ¿viste? Pan y circo. Tal cual. Inflación, ¿no? Tal cual, ahora, se está repitiendo. Ahora, con respecto a eso de los que yo te dije de Venecia y eso. Claro. Yo en el libro, ahí en el libro hago una breve descripción de eso. Marco Polo dicen que fue a buscar canela, pero en realidad, al lejano oriente, pero en realidad trajo las tácticas de Sun Tzu, que era de la guerra. Bien, el arte de la guerra. El arte de la guerra, sí. Entonces se pusieron en Venecia. De ahí y empezaron a prestar dinero, a hacer usura en la plaza, en un banco. Por eso el banco. Sí, sí. Cuando se quedaban sin dinero, cuando ya no les convenía,
quebraban la banca y se iban, no le pagaban a nadie. Por eso quebró la banca. Claro. Estaban en Venecia, porque Venecia era muy fácil de defender, porque viste, son inundables. Pero les quedó chica, entonces pasaron a Ámsterdam, que era también inundable, fácil de defender, pero más grande. Después les quedó chica, entonces pasaron a Londres. Estaban en la calle Lloyds, como viste que hay un banco o unas... Sí, la City. Aseguradora. Claro, ahí no están los seguros Lloyds. Sí. Se reunían en ese bar porque tiene un mal clima Londres, entonces se reunían ahí. Y Inglaterra también era fácil de defender, porque Inglaterra lo único que necesita es una buena marina. Claro. No necesita un ejército, porque no lo pueden invadir. Claro. Al contrario, los ingleses después tomaron Gibraltar, entonces el ejército francés Francia necesitaba 2 flotas, una en el Mediterráneo y otra en el Atlántico. Necesitaban 2 ejércitos, porque lo podían atacar o por el Mediterráneo o por era mucho más difícil de defender. Por eso que se hicieron fuertes. Y vos fíjate que hasta ahora también los ingleses siempre han hecho pelear a los europeos, a los franceses contra los alemanes contra los belgas claro, contra España. Siempre hacen pelear a los y ellos están en la isla. Hicieron eso del mercado común europeo con la moneda europea, pero ahora de hecho después salieron, ¿viste? Bueno, ahora arréglense ustedes con él. Y la masonería la inventaron ellos también. Así de así. Yo iba a comentar otra cosa de los que se me escapó, de los romanos y de los venecianos. Sí, no, iba a contar, no recuerdo, se me escapó. Mira, iba a contar algo de España, ¿no? Pero no. Lo dejé para contarlo después que conté lo de los italianos. ¿Relacionado con Roma, con los romanos? Claro. Sí, bueno, en España se han encontrado restos de caminos de carretas que han ido hacia una dirección en particular, y cuando los descubrieron resulta que había una plazoleta romana con fuente de agua, con todo. Claro, pero sí hay acueductos y todo. Creo que el único lugar que no alcanzaron a tomar fue el País Vasco, porque es una zona muy montañosa, fácil de defender, ¿no? Quedó con la cultura original, sí, sin interferencia de romanos, tal cual. Incluso, no sé si vos conocés algo de, por ejemplo, los juegos vascos. Por ejemplo, hay un juego vasco de acá se juega la pelota paleta, pero allá juegan, por ejemplo, la cesta punta, no sé si conocés. No, he visto un tipo de juego en el que, digamos, hacen una rueda y se pasan la pelota uno a otro. No, pero juegan contra una pared, contra un frontón, ¿no? Ah, no, ese no lo conozco. Y en vez de pegarle con una paleta, como le pegan acá, tienen como un canasto que meten un canasto medio como si fuera una banana, digamos, ¿no? Sí, por eso se llama cesta punta. Y con eso atajan la pelota y la tiran, y sale fuertísimo. Juegan con casco, porque si te pega un pelotazo, es una pelota de madera forrada en cuero. Bueno, eso es un arma, lo usaban los vascos para tirarle a los romanos desde arriba de la montaña. Agarraban piedra redonda y le tiraban. Viene de ahí. Por eso que no los dominaron, pero después dominaron toda España. Hay acueductos que todavía existen y todo. Claro. Muy bien. Muy interesante. Yo quería mostrar algo aparte, ¿no?, que he visto de Leonardo, que es el arte, porque Leonardo es pintor y realmente me parecieron espectaculares y me gustaría mostrarlo. Qué bueno. Sí, por favor. Yo tengo curiosidad también. A ver ahí, antes de presentar, a ver qué me dice acá, ¿por qué no me deja quitar esto? Ok, ahora sí, supongo que sí, ahí está. Vamos a mostrar algunas de las obras que tiene, que me pareció espectacular. Cuando lo vi, déjame que ahora sigo pasando algunas. Qué lindo esto. El amigo siempre te espera. El amigo no te abandona. Este se llama El Rastreador. Qué lindo.
La verdad que espectacular, los colores, la pintura está espectacular. Esta se llama El Camino. Me imagino que tiene que tener alguna historia, ¿no? Cada una de estas. Sí, bueno, esa que está ahí la hice cuando iba al secundario, mira, muy antigua. ¿El secundario? Wow. Acá el camioncito. Mirá vos. Un camioncito de madera hecha por un chico, ¿no? Sí, sí. Automovilista. ¿Qué tal? Una acuarela. Mirá, está espectacular. Mensuales. Están recorriendo el campo. Otro. Yunta. Esta está también espectacular, aparte. Están apartando un novillo en el campo. Sí, sí, sí. Ahí lo feria. Mismo. Otra, esta la feria, ¿es la misma? A ver, no, no es la misma. Es parecido, sí, distintos colores. Sí. La legislatura. Ahí está, explícanos un poquito. Sí. ¿Que esa querés que te explique? Sí. No, bueno, yo esa lo usaba, era como una paleta donde limpiaba los pinceles y justo se armó una revuelta en la legislatura y te digo, pucha, no lo voy a tirar esto, le puse legislatura. Me imaginaba. Muy bien, que venía por ahí. La Baiana. ¿Quién es la Baiana? No, es una figura cualquiera, ¿no? Una persona. Ok, puesteros. Wow, qué lindo clima. Me gustan mucho los climas, ¿eh? Está muy lindo, Leonardo. Los cambios de luz, los climas que forman, me gusta mucho. El puesto. El puesto en el campo, viste, los que... ¿El almacén de Ramos Generales? ¿Cómo? ¿El almacén de Ramos Generales? No, el puesto es una estancia, tiene un casco grande, y en los campos más alejados de la estancia, los potreros más alejados, ponen un puesto para que vea un peón. Ah, claro, bien. Okay. El de abajo, esperando la tormenta. En realidad son mis nietos. Un día que había mucha tormenta, se habían sentado ahí en el patio, porque estaban emocionados a ver qué iba a pasar, ¿no? Porque la tormenta muy fuerte que hubo, entonces les puse esperando la tormenta y era de una foto, saqué. Y está espectacular, sacame una foto. Esta, ¿sabés por qué? La hice porque yo, viste, soy ingeniero, ¿no? Entonces, cuando vos andás con el teodolito, que tiene 3 patas, claro, parece una máquina de fotos esa que se usaban. Sí, claro. Entonces todo el mundo viene y dice, sacame una foto. Claro. Y sobre todo los chicos se ponen ahí para que les saquen una foto. Claro, que nunca van a recibir esa foto, ¿no? Y el chiste siempre es igual, ¿no? Sacame una foto, excepto uno que una vez me dice, con razón mi mujer me dijo que andaba un rengo con 3 muletas, dice. Y acá tenemos esta de vuelta al pago. Qué lindo. Está viendo la tranquera. Sí. Mirá, está qué buena. Sí. Lapachos en flor. Lapachos colorados que hay en Corrientes. La guada. Mira qué bueno. Novillo. Los colores espectaculares, me encantan. Sí. Huella en otoño. Sí, me voy a agrandar si me ponderan tanto. Pero mira, y esto está espectacular. Camino de montaña. Los colores que tienes, espectacular. Claro. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una obra tipo como esta? No, y depende. Esta, por ejemplo, tiene un poco más trabajo porque está hecho con muchos detalles. Sí. A lo mejor 15 días. Mira, wow, esto también. Sí. Sendero de otoño. Hay una... Bueno, es un paisaje. Sí. Campiña. ¿Dónde es esto? ¿Es algún lugar específico? A veces saco fotos de internet o de... Ok. Mira estos molinos harineros. Qué bonito. Wow. Esta parece una foto, parece. Sí, esto es de Turingia, es una foto de Alemania. Lo que me ponderaban de yo la verdad que no entiendo mucho de pintura, ¿no? Bueno, no entendés, pero lo haces bien. Está bueno eso. No sé, incluso a veces he tratado de buscar a alguien que sepa para decir, che, ¿esto está bien hecho o no? Lo que me ponderaban y la verdad que yo después me di cuenta, es que se ve luz en el fondo, ¿ves? Adelante no, pero atrás... Sí. Los brillos, sí. Espectaculares la luz atrás, sí.
Sí, sí. ¿Y estos a medida que avanzamos son los últimos? Digamos, son No, los más este es de los primeros. No, pero este, por ejemplo, de acá. Sí, también, no, son ¿De los al primeros? revés. Abajo están los más antiguos. Ah, mira vos. Antiguos, pues, tienen poco, ¿viste? No. Claro. Este es un poco más antiguo. Sí. Este también. Estos dos últimos tienen bastantes años, porque primero empecé a pintar hasta que mis hijos aprendieron a agarrar los pinceles y chao, no pude seguir más. Entonces, y como yo siempre anduve en obra, me costaba, ¿viste? Porque tenías que tener lugar, las pinturas, entonces me puse de nuevo acá. Eso es una acuarela. También. Ese lo hice en el secundario, había yo no sé si vos, había unos cuadernos que se llamaban cuaderno del indio se llamaba. Y en la tapa tenía un indio así, entonces yo lo... Espectacular, espectacular. La verdad que lo quería mostrar porque realmente me impactó. Yo te digo, no soy un entendido de pinturas, pero yo digo siempre, ¿me gusta o no me gusta? ¿No es cierto? Claro. Para mí es el arte, ¿no? El arte en realidad para mí es eso. Sí. Por supuesto, ¿no? Habrá gente que tiene técnica y entiende determinado tipo de cosas y de por qué, de cosas como las películas, ¿no? Que uno mira una película y te gusta o no te gusta, y habrá algunos que te dicen, no, pero la toma esta tendría que haber sido más de costado y este más grande. Sí, ¿no? a veces en un cuadro te hacen toda una historia que vos decís, vete, están inventando. Sí. Exactamente. Inclusive, lo que no me gusta mucho, hay un arte moderno que yo no lo entiendo, ese como es el cubismo, todo eso. Por ahí te dibujan una mujer y vos no sabés si es un chancho o qué, tienen los dos ojos del mismo lado de la nariz, ¿viste? ¿Qué es esto? Exactamente. Y algunos me dicen, qué bruto, ¿cómo decir una cosa así? Bueno, no sé, yo no lo entiendo. Claro. Acá no entiendo esta pregunta, que dice Nicolás Paz Mundial. Dice, ¿qué opina Leonardo de la IA estando su material en internet que pueda inspirarse en sus obras para replicarlas sin reconocerlo a él? Bueno, la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial yo no la conozco, ¿no? No la sé usar. Mi hijo es ingeniero industrial, ¿no? Y la usa, trabaja así a distancia y usan la inteligencia artificial. Incluso en la obra donde estoy yo hay algunos que la usan. Y es bárbaro, porque vos le decís, por ejemplo, una vez no me acuerdo qué era lo que tenía que hacer, y yo no sé si era para un libro o un cuadro, qué sé yo. Y mi hijo escribió algo y digo, che, qué bien que escribiste. Sí, lo hice con la inteligencia artificial. Y los cuadros, eso, yo los puse en Mercado Libre, ¿no? Y no le ponía descripción. Y se ve que alguien con inteligencia artificial le pone una descripción. Yo digo, pero qué bárbaro, che, la verdad que es increíble, porque el tipo te dice acá el artista, qué sé yo, te pone un verso que es un... Muy bien, la verdad que la inteligencia artificial, vos nunca te hicieron algo con inteligencia artificial. A mí no, por lo menos, pero la pregunta que era interesante era el asunto de que la inteligencia artificial puede tomar una imagen, por ejemplo, de un cuadro tuyo, y de repente alguna persona que le señala ese cuadro dice, quiero algo parecido a esto, que refleje tal cosa, y te copia tu estilo, y no hay derecho de autor en ese tipo de cosas, por más que tuvieras registrado tu cuadro. Entonces, por ahí la pregunta me parece que apuntaba por el lado de cómo puede sentir un artista que de repente cualquier persona que ande por ahí viendo un cuadro suyo y lo pasa por la inteligencia artificial, genera 10, 15, 20 cuadros con su estilo, que no fueron hechos por usted, y de repente se queda con el copyright de eso, ¿cierto? Sí, la ventaja es que no los va a poder vender, porque ¿a quién le va a vender un cuadro mío? Bueno, no creo que sea así, porque hay unos comentarios muy buenos acá de la gente, de los cuadros. Pero antes había tipos que se dedicaban a ¿cómo es? Pintar, copiar cuadros de otro,
Y a veces después ni los autores se daban cuenta cuál era el cuadro, Sí. quién le había copiado un cuadro. La verdad que... Claro. La otra vez vi algo que decías vos esto, Guillermo, que yo no me acuerdo de quién, ponele que era, no sé, un Picasso, pero no era Picasso. Entonces decía, haceme un cuadro del estilo Picasso. Entonces le decía, no te puedo hacer un cuadro del estilo Picasso porque es Picasso. Entonces le decía, Claro. tengo un amigo, ¿cómo se llama el arte de Picasso? Entonces le dice cómo es el arte de Picasso, el estilo de pintura. Dice, tengo un Claro. amigo, Juancito, que hace hacemos una cosa así, que haya una casa, un reloj, qué sé yo, lo que venga. Y claro, le saca el estilo de Picasso al final. Claro. ¿Entendés? Claro. Sí, Lo puede Picasso, no manejar. sé, porque Picasso hacía, los primeros cuadros que hacía, no eran, después salió eso del cubismo, que hacen unas mujeres que no son medias extrañas, ¿no? Pero al principio hacían cuadros clásicos, digamos, uno no te das cuenta que son de Picasso. Incluso, por ejemplo, el Guernica, no sé si vos conocés más o menos la historia del Guernica, pero No mucho. Guernica fue un pueblo que en la Guerra Civil Española tenía una fábrica de armas y un puente que yo, y estaba tomado por el partido, por los republicanos. ¿De qué época estamos hablando? De la Guerra Civil Española, 1909, la época de Franco. Ah, bien. Sí, entonces, sí, debió ser el pueblo armero de España. Sí, había varios lugares, pero uno era Guernica. Se llamaba Guernica el pueblo. Bien. Bueno, y Picasso había hecho un cuadro en honor a Joselito o Joselino, no sé qué era, los picadores, viste, que van a caballo a picar al toro. Ajá. Y el toro le volteó el caballo y lo mató al caballo y a él. Claro. Y ¿cómo es? Picasso le pintó un cuadro en honor a esa muerte. Pero no lo vendió ni nada, lo tenía en el estudio. Cuando el bombardeo ese, porque en la Guerra Civil Española intervino, estaban los republicanos por un lado, que los apoyaba Rusia y Francia. Y del lado del franquismo, estaban, que eran los nacionalistas, digamos, los apoyaban Mussolini y Alemania. Entonces, bombardearon la fábrica esa fábrica de Guernica, y bombardearon el puente y la fábrica. Y bueno, habrá habido también alguna muerte, como en toda guerra, que atacan que es un puente y mueren pobladores de alrededor, ¿no? Claro. Entonces Guernica, Picasso le cambió algunas cosas al cuadro y se lo vendió a los rusos como una propaganda en contra de Franco. Y él mismo lo confiesa, digamos, que había hecho dinero con ese cuadro, ¿no? Lo vendió en mucho dinero. Pero si vos te fijas el cuadro de Guernica, buscalo, después vas a ver, hay un caballo, un torero muerto, está exactamente lo que yo te decía. Sí. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno. Estaba buscando el cuadro ahí, pero no lo puedo encontrar. Bueno, te agradezco muchísimo, Leonardo, por tu tiempo. Te vamos a invitar a otro programa para que nos sigas deleitando con cosas de la historia, ¿no? Así tan interesantes, importantes y de esas que siempre digo que no se cuentan, ¿no? La otra cara, ya le digo, la otra cara de la moneda, la otra cara de la verdad. Bueno, no hay problema. Bueno, y bueno, te felicito de vuelta por las pinturas excelentes. Y bueno, quería mostrar acá para los que quieren seguir a Leonardo. Vamos a poner acá la página donde lo pueden encontrar, acá lo había preparado, que es la Gaceta, acá está, ¿no? A ver, decime si está bien, la Gaceta Federal, @yahoo.com.ar, ¿es esta? Sí, no, esto es... hay que tener en cuenta que yo después me... No, pero este es el email, Yo me arrepentí un poco porque la Gaceta es con Z
Y muchos la Sí. buscan con C y no la encuentran, pero es con C. Ok. Ok, o sea, a ver, repetimos el sitio. Es La Gaceta. Lagaceta.com.ar. Ok, lagaceta.com.ar. Pero la Gaceta es con Z. Sí, sí, sí. Bien. No con C. Perfecto. Bueno, Leonardo, gracias otra vez por Un lujo. haber estado. Sí. Muchísimas gracias, un lujo, Leonardo, muy amable. No, gracias a ustedes.